Seguimos en De Regreso a Octubre, el programa de radio del Movimiento Evita, 19:36. Es el turno de hablar con Beatriz Busaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre, también docente de la UBA. ¿Qué tal, Beatriz? Santiago te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Les puedo pedir que me suban un poco el retorno, que se escucha muy bajito? Sí, cómo no. Ahí, hola. ¿Ahí me escuchás? Ahí está un poco mejor. Bien. Bueno, Beatriz, te convocábamos porque ustedes vienen estudiando muy bien el tema de la reforma electoral sobre el voto electrónico, ¿no? Uh-huh. Hicieron una muy buena editorial en donde plantean lo regresivo de los derechos políticos ante esta oportunidad. Comentanos un poco. Sí, nuestra principal preocupación con la reforma electoral tiene que ver con la incorporación de sistemas electrónicos para la emisión del sufragio, desatendiendo todas las advertencias de los expertos que han ido al Congreso, sin escuchar la experiencia internacional. Digamos, acá aparentemente y sin ánimo de ser mal pensada, habría un capricho por instalar un sistema que está en retroceso en el mundo, sí, y que de algún modo pone en riesgo algunos de los principios fundamentales del sistema democrático. Sí. Yo recuerdo hace unos 10 o 15 días atrás, en una de las audiencias en el Congreso, Delia Ferreira, que es una experta en derechos electorales, decía muy atinadamente algo que nosotros coincidimos, que es que aquí no se trata de máquina sí, máquina no, sino de enfrentar dos discursos. Sí. El discurso del gobierno nacional, que pretende darnos una supuesta solución fácil y rápida, frente a las garantías que dice la Constitución y que dicen los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de que el voto tiene que ser secreto, tiene que ser universal y tiene que ser auditable. Y claro, ahí eso es lo que está en contradicción, y por eso es que nosotros nos oponemos con total firmeza a la reforma electoral tal como está planteada. Seguro, Beatriz, secreto porque yo leía lo que ustedes ponían acá, y el chip tiene toda la información y podés identificar, y algo muy interesante que pusieron ustedes acá es cuando decía, una vez que identificás o el votante y sabe que vos podés identificar el voto, ahí hay un verdadero potencial de clientelismo político. A ver, cuando se habla de la problemática política del clientelismo, la baja calidad de la democracia vinculada con votantes capaces de votar para obtener algún tipo de beneficio o alguna prebenda, o simplemente conservar sus empleos y demás, de lo que estamos hablando es de un voto menos libre, de un voto que de alguna forma es coercionado. Y claro, eso se logra cuando uno pone en riesgo el secreto del voto. La clave del secreto del voto. El secreto del voto no es un objetivo en sí mismo. El secreto del voto es un medio para el voto libre. Claro. Sin secreto del voto no hay posibilidad de que el votante sea libre, porque habrá condicionamientos de distinta índole, ya sea de sus empleadores, ya sea coerción social, ya sea obtener alguna prebenda, lo que sea. El secreto del voto, cuando uno lo pone en riesgo, lo que hace es poner en riesgo la posibilidad de un votante de votar en absoluta libertad, que es lo que debe la base del sistema democrático. Bien, estamos hablando con Beatriz Busaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre, sobre la reforma electoral que plantea el voto electrónico. Maurito. ¿Qué tal? Beatriz, la consulta es la siguiente. La implementación es de 20 días, ¿correcto? De la auditoría. ¿Y qué significa? ¿Por qué son cortos 20 días? Hola. Sí, ahí está, perdona, se nos fue. Te preguntaba, Mauro, entonces por lo corto que son 20 días para una auditoría en caso de que haya fraude, ¿no? Sí, acá lo que tenés son varios problemas. Tenés el problema, no en caso de que haya fraude, esta es una auditoría previa. Una auditoría de que el sistema funciona y todas las garantías mínimas. Acá tenemos varios inconvenientes. Primera cuestión, en los pocos países donde se usa, por ejemplo, el 30% de la elección de los Estados Unidos se hace con voto electrónico. Pero en Estados Unidos, antes de incorporar voto electrónico, que después podemos, si quieren, hablar un detalle de la problemática que tienen con miras a la elección de noviembre, antes se estableció un sistema de certificación de las máquinas. Es decir, cuando se audita y cuando se certifica la máquina, se tiene un estándar contra el cual certificar. Se dice, bueno, cumple este requisito, sí o no, cumple esto, sí o no, cumple esto, sí o no. Acá, ese estándar, la construcción de ese estándar en los Estados Unidos le llevó 5 años. Claro. 5 años, solo para establecer el estándar. Sí, hay todas las cosas, sí, seguí.
la posibilidad de la auditoría en ese plazo es una ridiculez. Y hay que ver también la nota que salió hoy en La Nación de Dalavía, que es el presidente de la Cámara Nacional Electoral, que está muy preocupado por el panorama. El panorama pinta lo siguiente: le van a dar todo a la Cámara Electoral 120 días antes de la elección, y en ese periodo la Cámara tiene que auditar y homologar. Claro. Ahora, ¿qué pasa si la auditoría resulta que da que el sistema tiene problemas? Como las auditorías que hicimos nosotros, las auditorías independientes que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que mostraron a las claras las vulnerabilidades del sistema. ¿Qué pasa? El tribunal y el Poder Ejecutivo no tienen tiempo de implementar un plan B. ¿Se entiende cuál es el problema de los plazos exiguos? Sí, que con esos plazos exiguos vamos a la política de los hechos consumados. Claro. O sea, se con voto electrónico o no se vota. Claro, y díganme quién va a pagar el costo político de levantar una elección. Sí, tal cual. Beatriz, la posibilidad de cortar boleta desaparece. No desaparece, hay una posibilidad como hubo en la elección de la ciudad, pero desincentivada, digamos. Se desincentiva el corte de boletas, porque es mucho más sencillo votar por lista completa, que es un trámite más rápido, vos marcás en lista completa y chau. Pero lo cierto es que se puede, salvo en la PASO, aunque eso es algo de lo que está negociando el oficialismo, y creo que esa parte la van a retirar de la reforma. Esa es una de las cosas que primero se negoció y que en principio estaría cambiada en el próximo borrador de la reforma que está trabajando el Congreso. Bien. Ahora, Beatriz, en la agenda de los medios de comunicación este tema no tiene mucha relevancia, y cuando toma alguna cierta nota que se hace y la pasan, nos lo quieren vender como que siempre afuera sirvió. Entonces a nosotros nos va a servir. Eso es mentira. El tema de que afuera sirvió es una mentira. Si alcanza a mirar el ranking de los 20 países del mundo con mayor desarrollo humano, digo, como para tomar parámetros de países a los que querríamos parecernos, Australia, Dinamarca, Suiza, digo, países altamente desarrollados, con altos niveles educativos, con altos niveles de acceso a tecnologías y demás. De esos 20 primeros países, solo uno vota parcialmente, y son los Estados Unidos. En el mundo, el sistema de voto electrónico está en retroceso. Alemania lo dejó de utilizar porque lo declaró inconstitucional, por falta de posibilidad de que un ciudadano audite y comprenda y entienda todo el proceso electoral. En Holanda lo dejaron de usar porque se probó claramente que se podía vulnerar el secreto del voto. En Austria hubo también un fallo judicial similar al de Alemania. Digo, en los países más avanzados se está en retroceso frente a esto, es decir, vamos a contramano de los países del primer mundo. Los países que sí usan de manera masiva son Venezuela, Brasil, Filipinas y la India, digamos. Ahí tenemos esos son los países donde supuestamente habría casos de éxito, y digo supuestamente porque hay muchísimas problemáticas, sobre todo en los países que más conozco, Brasil y Venezuela, que son los más cercanos, de denuncias, vulnerabilidades y problemas de toda índole. Beatriz, una consulta más. ¿Qué significa que alguien que pueda tener conocimiento sobre tecnología y software y hardware pueda estar implicado fácilmente en un delito aquí? ¿Esto es así o es una interpretación que hice incorrecta? Ese es clarísimo. Aquí el asunto es que además, como el sistema es tan seguro, con grandes comillas, al Poder Ejecutivo no se le ha ocurrido nada mejor que crear nuevas figuras penales de delitos informáticos electorales, que es una nueva categoría de delitos, por cierto, bastante pobre la técnica legislativa de no pasar esto por legislación penal, que es donde corresponde cuando uno crea nuevas figuras penales, pero sí, estarían dando entre 2 a 6 años de prisión a quien de algún modo, cometiera alguno de esos delitos, entre ellos hacer ostentación de conocimientos informáticos en un acto electoral y cosas por el estilo. Es una creación de figuras penales que, por ejemplo, harían que cualquiera de nosotros que estuvimos relevando el sistema antes de la elección de la Ciudad de Buenos Aires pudiéramos ser pasibles de una causa penal y de 6 años de prisión. Claro. Beatriz, muchas gracias por la comunicación, ha sido un gran aporte y te mandamos un saludo desde acá.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bárbaro. Ahí pasaba Beatriz Busaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre, docente de la Universidad de Buenos Aires.